¿Entiendo? Ya, buenas tardes. Como varios habrán sabido, este año estamos sorteando una estadía para 2 personas en Willow Willow y la condición para el sorteo era de que tenían que asistir los 2 días. Por eso, tomando en cuenta las inscripciones y los check-in que hicieron afuera, vamos a hacer el sorteo. Se van a nombrar a 3 personas, las primeras 3 se van a hacer al agua y la 4ª persona va a ser quien va a ganar el premio. Bueno, aquí tenemos un programa listo para todo transparente. Todo transparente. Ya, bueno, el primer nombre al agua es... Gustavo Molina. ¿Está? No está Gustavo. Ya. Al agua. Segundo nombre al agua. Josefina Gutiérrez. ¿Está? ¿O estará afuera? Josefina Gutiérrez. Tampoco. Al agua. Ya. Tercer nombre al agua. Fabiola Ruiz. ¿Está presente, Fabiola? También debe estar afuera. Y el ganador, si es que la condición es que el ganador esté presente en la sala. Así que el nombre del ganador, si es que está presente en la sala o si no, al agua. Juan Carlos González. ¿No está? Si no está, al agua. Ya, vamos, sigamos. Hay más posibilidades. Gerardo Yarzún. Ya, un aplauso, por favor. Aquí unos libros cortesía de la Seremía de Medio Ambiente y en un rato más nos contactamos para el premio de la estadía. Ya, bueno, nos quedan 3 libros. 3 conjuntos de libros que también los vamos a sortear como premio de consuelo, así que Astrid, por favor. ¿Sí? Carla Contreras. También se fue, allá atrás están, pero sufriendo. Otro nombre, por favor. Yesenia González. Un aplauso. Continuemos, nos quedan 2. Gerardo Sánchez. Alguien de la carrera, muy bien. Y el último conjunto de libros se va para... Chan, chan, chan. Y así podemos dar inicio al último y 6º panel. Jorge Castro Carrasco. Entonces los dejamos con Catalina Vargas, que va a moderar el último panel. Buenas tardes a todos los presentes. Vamos a dar inicio al 6º panel titulado Desastres Naturales, Prevención y Gestión, compuesto por la señorita Gabriela Velázquez Vargas, doctora en Ciencias de Recursos Naturales por la Universidad de la Frontera, investigadora del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, y a don Bruno Mazorana, doctor en Ciencias de la Ingeniería por la Universitat für Bodenkultur de Austria, investigador asociado del Núcleo Milenio Ciclo y del Instituto Ciencias de la Tierra UACH. Daremos paso entonces
a la primera ponencia titulada El ciclo del riesgo en la planificación territorial, anticipación de los impactos y adaptación preventiva. Perfecto. Bueno, esa es adaptación. Yo pensaba de ser el último, pero está bien. No sé si mi voz normalmente es suficiente, pero quieren mejorar. Súper. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En realidad acepté de forma muy agradecida esa invitación porque pienso que hablar a una audiencia también de estudiantes de la carrera de jurisprudencia, de la carrera jurídica, es súper importante en mi ámbito de trabajo, que es la planificación del riesgo y sobre todo la mitigación y la adaptación preventiva. El esquema de mi presentación es representado en esa lámina. Primero hablaré de la génesis del riesgo. Segundo, conceptualizaré el concepto de riesgo. Después, una vez que tengamos claros el concepto de riesgo, hablaré de cómo mitigar el riesgo. Y más, digamos, a largo plazo, hablaré también de la adaptación preventiva, que en realidad es la única estrategia que tiene un retorno seguro para la sociedad que vive en zonas amenazadas constantemente por varios procesos de peligro natural. Ahora, en la columna a la izquierda hay algunos contenidos claves que vamos a ver a lo largo de la presentación. Entonces, hablando de la génesis del riesgo, me gustaría enfocar la exposición analizando lo que ocurre en una cuenca hidrográfica, así queda más claro lo que es la dinámica contributiva, lo que son los procesos de transferencia, lo que es la dinámica distributiva, por ejemplo, si un río desborda, etcétera, que fundamentalmente son todos los procesos de peligro, que son la condición para que se genere un cierto riesgo en el territorio. Después conceptualizaré el riesgo hablando de amenaza, ocupación del territorio, entonces exposición y vulnerabilidad. Todos esos ingredientes, digamos, son importantes para que desde la comida resulte un cierto riesgo. Hablando de la mitigación del riesgo, fundamentalmente voy a proponer algunos principios básicos y he pensado también en las láminas de poner alguna sugerencia específica para Chile. Después, obvio, se puede discutir la aplicabilidad de lo que voy sugiriendo. Y hablando de la adaptación preventiva, voy a introducir un modelo conceptual que fundamentalmente es el ciclo del riesgo, porque el ciclo del riesgo obviamente discerne entre un antes y un después de una cierta perturbación, obviamente ya sabiendo que si no hay la perturbación estamos entre dos perturbaciones sucesivas, se puede hacer mucho desde un punto de vista preventivo también. Y la adaptación preventiva fundamentalmente surge de las acciones que alcanzamos a hacer en así dicho tiempo de paz, o sea, entre los eventos de amenaza natural. Bueno, aquí dibujé el espacio ocupado por una cuenca hidrográfica. Arriba hay donde fundamentalmente ustedes se imaginan que hay lluvia que cae en la cuenca, la lluvia se concentra y viaja a lo largo de los cauces fluviales, entonces la zona amarilla es donde ocurre la dinámica contributiva, significa que los flujos se concentran. A lo largo de los ríos hay los procesos de transferencia de agua y sedimento, como dije también anteriormente en un comentario. Y después, a la salida de la cuenca hidrográfica, en ese caso hay una geoforma que se llama abanico aluvial, donde ocurre la dinámica distributiva. Significa que fundamentalmente los flujos una vez pueden irse por la izquierda, otra vez pueden irse por la derecha, porque el río trabaja y
cambia a lo largo de muchos años, obviamente, toda la geoforma, que en ese caso es el abanico aluvial. Por lo tanto, digamos, habría que entender bien cuáles son los mecanismos dinámicos del río para decir si estamos en una zona sujeta a ciertas amenazas o no. Ahora, sin ocupación del territorio, para simplificar, la dinámica distributiva obviamente sigue ocurriendo, pero la dinámica antrópica de ocupación del territorio justo va a tocar, si se imaginan que esas sean dos cuñas que se compenetran, justo de la dinámica distributiva. Entonces todavía no hay riesgo, porque fundamentalmente hay los procesos naturales, todavía un solape entre la ocupación del territorio y los procesos naturales de amenaza. Entonces, si nos vamos a construir algunas casitas en el abanico aluvial, empieza a surgir el problema del riesgo. Las cuñas de la dinámica distributiva y de la dinámica antrópica empiezan a compenetrarse y la zona de solapamiento, digamos, puede ser una primera representación conceptual del riesgo. Entonces es en ese momento que hay que pensar en la mitigación, en la gestión del riesgo. Claramente, si el riesgo es, entre comillas, reducido, la inversión por hacer, digamos, puede ser, entre comillas, también reducida, pero si la amenaza viaja, la cuña de la amenaza viaja muy fuerte hasta la izquierda y la ocupación del territorio muy fuerte hasta la derecha, ese es el caso, por ejemplo, de la ciudad de Chaitén, fundamentalmente sujeta a un cambio geomorfológico extremo. Usted puede que antes el río después llenó de sedimento todo el viejo recorrido y se buscó otro camino más derecho hasta el delta fluvial y obviamente inundó prácticamente todo el territorio urbano. En ese caso el riesgo, obviamente, porque las cuñas se penetran de manera muy fuerte, es elevadísimo. Bueno, en ese caso se materializó el riesgo, se materializó en daño. Entonces el riesgo en realidad todavía no es daño, es una predicción de una potencial materialización en un daño físico a las infraestructuras, a las viviendas, a las personas. Eso es un poquito desde cerca lo que se detecta. En ese caso, la dinámica distributiva, en ese caso los procesos de deposición del sedimento prácticamente han llenado las casas, incluso de sedimento hasta por completo, y en otros casos han prácticamente socavado las cimentaciones de las casas y las casas incluso fueron transportadas por el río mismo. Entonces eso es justo para entregar una idea de las fuerzas en juego con esos procesos. Y Chile está lleno de esos, potencialmente, todos los ríos que de alguna forma están linkeados a alguna alteración volcánica, glacial, etc., pueden, digamos, tener esa violencia, esa energía en juego. ¿Ya? Entonces los daños, cuando las cuñas se compenetran, generalmente son grandes. Bueno, hay otro aspecto por considerar, que es la ocupación del territorio. Aquí tengo que disculparme, eso es un río italiano, pero lo puse porque tengo las imágenes desde el 1800 hasta el día de hoy prácticamente. Puse solamente 3 imágenes del mismo tramo fluvial, estamos en imagínense un valle fluvial, tenemos un tramo de algunos kilómetros y se puede ver cómo cambió drásticamente el territorio. Aquí el río está súper meandriforme, pueden ver como una serpiente, ¿ya? Que ocupa partes importantes del valle aluvial, pero eso fue en el 1820, después ya con la ocupación, entre comillas, en ese caso no todavía urbanización, pero sí actividad agricultural, ya hay una simplificación de las geoformas y en particular de la geomorfología fluvial,
y si pueden ver, en el 2011 prácticamente el pueblo está avanzando en el corredor fluvial y lo que queda es prácticamente un curso fluvial súper recto, más recto de la carretera que conecta Italia a Austria. ¿Ya? Entonces la carretera es más meandriforme del río. ¿Ya? Entonces esas son las cosas. ¿Ya? Obviamente hay mucho valor ahora expuesto a las amenazas de inundación, en este caso del río. ¿Ya? Entonces, por un lado hay que tomar en cuenta la máquina física natural, que son los procesos de amenaza, pero por otro lado hay que tomar en cuenta la dinámica socioecosistémica por la cual estamos ocupando prácticamente el territorio. Intenté dibujarlo un poquito así, también incluyendo el cambio climático. Ahora, la cuña roja son los procesos de amenaza que supuestamente, como hemos por ejemplo también escuchado de algunos charlistas precedentes, el cambio climático va agudizando las amenazas, por lo tanto sería el martillo que baja esa cuña hacia abajo. El crecimiento económico que Chile desea, ¿ya? Por lo contrario, aumenta la ocupación del territorio, es como si aquí hay un peso que levanta hacia arriba la parte gris, ¿ya? Entonces hay un solape creciente, ¿ya? Eso se puede predecir con certidumbre, que tiene que ser así, y obviamente lo que estoy dibujando en amarillo son los daños. No todo lo que está expuesto es destinado a ser completamente destruido, pero claramente más valores son expuestos. Generalmente, si no se mejora el diseño de los objetos expuestos, obviamente los daños siguen creciendo, ¿ya? Entonces eso es un poquito para saber cuál es la dinámica, muy conceptualmente. Eso queda claro, es un concepto cristalino, si quiere. Perfecto, aquí lo voy a representar con la nomenclatura, con la terminología que se utiliza en, digamos, en la literatura científica de este lado de las ciencias de la Tierra. Hay la amenaza A, hay la ocupación del territorio O, hay un solape entre esos que es la exposición, y obviamente dependiendo de la vulnerabilidad de todos los elementos expuestos, que es ese rombo rojo en el interior del área gris de la exposición, se generan los riesgos. Si ustedes son súper buenos en diseñar el entorno, también si hay muchos valores expuestos, si están bien diseñados, pueden reducir de mucho el riesgo, o sea, los daños esperados. Entonces hay varios papeles, ¿ya? Y aquí pueden ver las flechitas. El riesgo aumenta si aumenta la amenaza. Ceteris paribus, en latino significa todo lo demás que queda constante. Si aumenta la ocupación, porque aumenta la exposición. Si aumenta la vulnerabilidad. Todos esos factores, desde un punto de vista técnico, aumentan el riesgo. Obviamente, ahora estoy simplificando, la vulnerabilidad es un concepto súper complejo. Entre comillas, estudios recientes han fundamentalmente resumido que hay más de 40 definiciones distintas de vulnerabilidad. Ustedes imagínense ordenar todo eso, pero fundamentalmente es la aptitud de un sistema de sufrir daños económicos. Esa es un poquito la definición de vulnerabilidad que ayuda más. O sea, entonces el objetivo es reducir los daños económicos. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Se acuerdan las cuñas, amenaza y ocupación del territorio? Bueno, la planificación territorial de calidad lo que hace es desacoplar el solape entre las dos cuñas, ¿ya? Entonces, fundamentalmente, no estamos diciendo que no hay que ocupar el territorio, estamos diciendo que hay que saber y conocer la amenaza para saber dónde poder construir el futuro de Chile, ¿ya? Pero obviamente hay que preguntarse cuál futuro. O sea, el crecimiento económico ciego probablemente no es la solución a todos los problemas. Pero la planificación territorial sí puede ayudar, porque fundamentalmente vamos a reducir la exposición, porque vamos a desacoplar las dos cuñas. No hay el solape que genera la exposición, por decirlo en términos técnicos. Entonces,
¿Cómo poder hacer eso? Bueno, básicamente las acciones concretas son las siguientes: cartografiar la amenaza. Si no cartografiamos la amenaza, no podemos hacer ninguna planificación territorial. O sea, es como el alfa, la letra A del alfabeto, ¿ya? Como amenaza. Cartografiar la amenaza. Segundo, normas específicas, obviamente, por considerar en los varios instrumentos de planificación, que probablemente ya lo han escuchado, pero fundamentalmente necesitamos normas a nivel de planos de ordenamiento territorial, PROT primero, y planos reguladores a nivel de comuna. ¿Ya? Si no hay esas normas, y acá, digamos, mi invitación es a la comunidad jurídica, que en los planos reguladores tiene que estar fijado el concepto que no solamente hay que conocer la amenaza, pero también, dependiendo de la intensidad y de la frecuencia de la amenaza, descenden restricciones de uso. Obviamente no vamos en ningún lugar sin este principio fundamental que, digamos, en muchos países se reconoció y es la base, porque si no conocemos, si no sabemos también comunicar a la gente, mira, tú estás construyendo en una zona que no se puede, y después obviamente hay la fiscalización eficaz, que es la segunda componente de la acción concreta. Claramente vamos a maximizar la exposición. Nosotros podemos, si ustedes imaginan que tienen 10 objetos, pueden plazarlos en el espacio minimizando la exposición o plazarlos en el espacio maximizando la exposición. Depende centralmente de la eficacia de esos instrumentos de planificación. ¿Ya? Eso es lo primero. Ese es un ejemplo de hazard map, se dice en inglés, que es fundamentalmente la cartografía del peligro. ¿Ya? En ese caso es el peligro de inundación. Hay una ciudad en mi región en Italia. Claramente hay distintos colores que reflejan, digamos, distintas situaciones de frecuencias y magnitud de la amenaza. Obviamente cada uno de esos colores implica consecuencias en términos de la utilización del territorio. Por ejemplo, en la zona roja no se puede plazar nada de nuevo y se tiene que adaptar al existente. En la zona azul se puede, pero hay obviamente un cierto número de normas de diseño que tienen que ser respetadas. En la zona amarilla hay algunos ajustes que se tienen que hacer. Entonces, en realidad, digamos, en ese caso, un plan de ese tipo ya es una primera ayuda en la gestión del riesgo, y esa es la más importante. Después se puede hacer mucho más, pero esa es la más importante. Ahora vamos un poquito al otro término clave, al otro tornillo que se puede girar para bajar o aumentar el riesgo, que es la vulnerabilidad. ¿Ya? Y para no complicar la cuestión, imaginémonos de hablar de vulnerabilidad física, ¿ya? O sea, usted tiene una vivienda impactada por un cierto proceso, y si no tiene vulnerabilidad física significa que fundamentalmente usted puede vivir en la vivienda y mirar la pantalla cuando hay el proceso. Digamos, ese es un poquito el discurso. Bueno, en ese caso lo más importante es el diseño de calidad. ¿Qué significa? Como ocurre por el peligro sísmico, ¿ya? También por los otros peligros se puede pensar en normas de construcción. Yo lo estoy haciendo para las inundaciones, ¿ya? No es que no pueden existir casas en zonas de inundación, se tiene que construirlas de la manera adecuada. Obviamente se tiene que conocer la amenaza, porque si la inundación se lleva por completo una casa, obviamente hay que elegir otro lugar. Pero, por ejemplo, también incluso en zonas amenazadas por tsunamis se puede construir, pero hay que adaptarlos y conocer bien la amenaza. Mayor es la exposición, mejor conocimiento se necesita, más detalles se necesitan. Bueno, pero claro, eso parece súper lógico y simple. Sin formar capital humano avanzado, expertos en riesgos naturales,
bueno, nosotros estamos armando un magíster en ese sentido, pero no, de nuevo no quiero hacer advertising de nada. Pero, digamos, sin pensar en lo específico, Chile, que es, siempre yo escucho, Chile es el laboratorio natural de los riesgos naturales, de las amenazas. Hay de todo, volcanes, tsunami, sismos, GLOFs. El listado es completo, ¿ya? Si vamos a ver el número de expertos en riesgos naturales, nos damos cuenta que no viajamos mejor de los otros países. Entonces, esa es una responsabilidad social, yo pienso, en formar ese capital y generar un mercado de trabajo ligado a esas profesionalidades, porque no podemos formar profesionalidades que después se quedan desempleados porque no hay ninguna norma que dice que en los planos reguladores hay que conocer la amenaza. Necesitamos, obviamente, canalizar, si se decide que es importante tener ese capital humano avanzado, también proteger y generar ese espacio de trabajo, porque si no, obviamente, ese capital humano avanzado está avanzado, pero no trabaja. Bueno, diseño de calidad. Eso es el caso de una vivienda, bueno, en este caso en Suiza, adaptada a las avalanchas de nieve. Las avalanchas de nieve son fundamentalmente procesos de transporte de nieve, y esa vivienda es un hotel, entonces hay mucha gente que vive ahí en verano y en invierno, ¿ya? La vivienda tiene una forma de cuña de nuevo, ¿ya? La cuña está dirigida hasta el impacto, entonces el impacto fundamentalmente es minimizado porque la avalancha de nieve se divide en dos, ¿ya? Bajando por la vertiente. Además, por ejemplo, no es que esa vivienda, vivir en esa vivienda significa vivir al oscuro, ¿ya? Todas las ventanas están por el otro lado. Aquí hay ventanitas pequeñas, obviamente reforzadas, pero obviamente se puede hacerlo por el otro lado. No está escrito en ningún lugar que las viviendas necesitan una ventana por cada lado. Se tiene que organizar la vivienda. Después, el techo no está solamente en ese lado, está fundamentalmente pegado a las paredes reforzadas. Por el otro lado, el techo es un techo como en todas las otras viviendas, ¿ya? Pero claro, aquí se necesita capacidades de diseño, pero no pensamos que sea imposible, ¿ya? Se construyen muchas cosas, se construye el Dream, o sea, simplemente se necesita incentivar esas cosas. Aquí hay otro, no sé si lo pueden ver, esa es otra obra de protección con una vivienda que está construida por debajo y aquí está media incluida en la vertiente, ¿ya? Así que está protegida por la misma vertiente. Bueno, ¿qué se puede hacer para reducir la amenaza? Este es un caso de... las inundaciones no solamente transportan agua y sedimento, transportan también madera, ¿ya? Y en Chile hay muchos casos donde la madera es prácticamente uno de los factores de riesgo. Tapan los puentes, etc. Hay varios efectos ligados al transporte de madera. Aquí hay una obra, ¿ya? ¿Qué sentido tiene esa obra? Esa obra tiene el sentido de filtrar, o sea, de retener y filtrar los sedimentos, o sea, retenerlos en la duración de la crecida, sobre todo en la fase creciente, y después filtrarlos en la fase calante. Esa es una obra que se llama check dam, en inglés, abierta. No es que vamos a cerrar el río, está completamente abierta a los flujos de agua y de sedimento. Aquí, no sé si se ve muy bien, aquí hay una obra en cables, ¿ya? Esa obra en cables está diseñada para atrapar los sedimentos, la madera transportada si hay una crecida fuerte, ¿ya? Si el agua, imagínense que sube y transporta la madera hasta abajo, la madera se queda atrapada en esos cables, ¿ya? Son técnicas, existen, ¿ya? Y de nuevo, se construye el centro comercial, se puede construir también esas obras.
¿ya? O sea, ningún problema. Voy al último punto, la adaptación preventiva, y he pensado de hablar un poquito del ciclo del riesgo, ¿ya? Entonces, podemos, antes que todo, fijarnos que hay un tiempo antes de la amenaza y un tiempo después de la amenaza, que obviamente se transforma en el tiempo antes de la amenaza sucesiva. Eso funciona para las amenazas de duración breve, no estoy hablando de la mega sequía que dura, también esa es una amenaza, pero es una amenaza continua, digamos, más continua en el tiempo. Para mí estoy hablando de las amenazas clásicas naturales, inundaciones, tsunami, etc. ¿Ya? Ahora, me parece interesante razonar, o sea, ¿qué es el diseño en su fundamento? Es saber anticipar lo que puede ocurrir. Entonces, mejorar las funciones del objeto que quiere emplazar en un cierto lugar en el territorio. Perfecto. Entonces, sustancialmente, se puede hacer todo ahora. No tenemos que esperar el próximo evento para ver si somos buenos en la respuesta. Yo no quiero ser bueno en la respuesta, yo quiero ser preparado. ¿Ya? Lo que he notado en esos 2 años que llevo en Chile es que hay una concentración súper fuerte de toda la discusión acerca de la resiliencia post-evento. ¿Ya? Entonces se va a ver si la comuna X soportó mejor los efectos de un evento con respecto a otra comuna, y se dice, bueno, una comuna es más resiliente de la otra porque sufrió daños menores, etcétera, y pudo regresar a su hogar, etcétera. Esa es una parte. No estoy diciendo que no es importante que haya resiliencia, estoy diciendo que es súper importante, pero la adaptación en realidad cambia la configuración del territorio para que no sea necesario saber sufrir mucho, ¿ya? Hay 2 maneras: o son buenos a sufrir, o son buenos a planificar para sufrir menos. Ese es el tema. Una es la prevención, la otra es la respuesta. En algunos casos, si no hacen la prevención, pueden ser buenos a sufrir cuanto quieren, pero si la amenaza es demasiado fuerte, no se puede hacer nada. Un tsunami que llega y ustedes están allí. ¿Me explico? Entonces, sería bueno imaginarse, ¿ya?, de evaluar cada situación en algunos momentos, ¿ya? Entonces nosotros podríamos fijarnos y pensar y preguntarnos, ¿estamos adaptados? ¿Hemos configurado en los últimos 10 años el territorio para sufrir menos daños o hemos hecho de todo para maximizar los daños? Después, si ocurre algo, ¿cómo es la resistencia y la respuesta al desastre? Tenemos vías de evacuación donde también la persona mayor puede llegar desde el punto A al punto B, o la persona discapacitada puede llegar desde el punto A al punto B, ¿ya? Todo eso me lo puedo preguntar ahora, no necesito ver el próximo tsunami si funciona o no. Me voy a Maywin, camino a lo largo de la vía de evacuación, hago una evaluación de la factibilidad de la evacuación, simulacros, todo eso se está haciendo, no estoy diciendo que no. Pero lo que falta, o lo que de mi punto de vista falta, es el diseño del entorno para que los impactos no sean tan grandes. Eso es la clave que se debiese, de mi punto de vista, mejorar, y está un poquito aquí, en la adaptación misma, la capacidad de reconfigurar el sistema y mejorar su funcionalidad frente a nuevos impactos, ¿ya? Y obviamente no necesitamos tener la experiencia directa, ¿ya? Podemos, con los instrumentos que hay instrumentos de análisis, de simulación, y hay también ejemplos donde algo funcionó, ¿ya?, que se puede transferir el conocimiento a las zonas donde todavía no está. Se puede aplicar algunos principios de diseño, de los cuales voy a hablar un poquito ahora. Ahora, sin irme más a los técnicos, fundamentalmente los principios de adaptación preventivas son los así dichos principios de separación. ¿Qué significa?
Se puede hacer una separación en el espacio, eso es lo más básico, construir donde las intensidades del proceso implican consecuencias despreciables y no consecuencias máximas. Eso es reducir la exposición. Separación en el tiempo o la importancia de no estar cuando hay la amenaza. Eso significa todo lo que es ligado a una evacuación eficaz, por ejemplo. Pero no solamente la evacuación de las personas, ¿ya? Si ustedes imaginan que tienen 3 bancos en La Serena y hay el tsunami, esos bancos, para decirlo de manera, obviamente, también si se huyen las personas, pero si todos los datos son destruidos por el tsunami, porque todos los computadores están en el primer piso, para decirlo, ¿ya? Eso es una falta de separación en el espacio y también en el tiempo, ¿ya? Separación en el espacio 3D, con el diseño se puede hacer, hay puentes, no sé si se dice en español, levadizos, que se pueden levantar en caso de la fluctuación de madera, ¿ya? Obviamente se necesita algún sistema que vaya capturando cuando hay el transporte de madera. Hay la separación por modificación del estado, que significa, por ejemplo, siempre para hablar del puente, una excavadora puede, hacia un cierto punto, obviamente, cuando ocurre la amenaza misma, liberar, mejorar la situación, etc. Pero obvio, todo eso tiene que ser preparado, ¿ya? Entonces regresamos a la preparación, no es que hay ejemplos donde se envían excavadoras para hacer milagros, pero no saben cómo hacer y se quedan atrapados en los flujos mismos, ¿ya? Entonces, eso es súper importante que haya preparación. Separación en el interior del sistema, bueno, eso es algo bastante clásico que se hace con los ríos que tienen diques, ¿ya? Mejor que el dique se vaya rompiendo en una zona donde se puede controlar los efectos, que el dique se vaya rompiendo en una zona al azar, ¿ya? Porque a veces se construye un dique que es más débil exactamente en algunos puntos, porque la inundación en ese sector no va a resultar en daños mayores. Y bueno, y por último, no olvidarse, de mi punto de vista, que los sistemas tienen también que ser redundantes. Un mínimo de redundancia es importante. Si ustedes imaginan que tienen un único puente funcional que conecta dos zonas de una ciudad, si algo ocurre a ese puente hay como un quiebre de la conectividad, ¿ya? Entonces, ese quiebre de la conectividad va obviamente a resultar en daños económicos más a largo plazo, claramente. Entonces, un mínimo de redundancia. Eso no significa que hay que construir muchos puentes, sobre todo en una zona sísmica. Hay que optimizar el nivel de redundancia del sistema. Bueno, ¿cómo también conocer mejor los efectos? En ese caso, eso es un proyecto, la única lámina de investigación, porque yo soy investigador y docente, entonces permítanme una lámina un poquito de investigación. Lo que estamos haciendo aquí es, estamos representando un abanico real, eso es un pueblo donde pueden ver, el rojo es el canal. Todas las casas fundamentalmente fueron construidas cerca del río, ¿ya? Entonces hay como una exposición enorme en ese pueblo, número máximo de viviendas en la zona afectada. Entonces, para estudiar bien los efectos, lo que estamos haciendo es reproducir la realidad en laboratorio. Estamos construyendo el mismo abanico en escala y estamos estudiando los flujos. Y lo que se puede ver es que se puede hacer con un principio físico, entonces en laboratorio, ver cómo los flujos de agua y sedimento, aquí está la dinámica distributiva, ¿ya? Afectan el abanico y también de forma numérica. Aquí hay los modelos que nos dicen más o menos que este modelo no funciona tan bien, ese modelo funciona un poquito mejor porque representa también algunos detalles que ese modelo no representa, entonces se puede comparar, eso en el estudio de la amenaza fundamentalmente, pero no solamente. Si se fijan, esas 3 viviendas son viviendas prototipos con sensores de presión, donde medimos en laboratorio los impactos.
Eso lo estamos haciendo en Austria para ver un poquito si las fórmulas que se pueden ocupar para el diseño de las viviendas funcionan, ¿ya? Y bueno, sí, funcionan, están por el lado de la seguridad. Entonces, las fórmulas en literatura, o sea, la fuerza hidrostática más la fuerza hidrodinámica, si hacen la suma de las dos, pueden diseñar las paredes de forma buena. Pero tienen que tomar en cuenta el cambio morfológico. Puede ser que usted construya la casa perfectamente, pero en realidad el río se come la casa por debajo. Entonces, en realidad, ese diseño estructural no sirve para nada si no se considera también los cambios geomorfológicos. Perfecto, ya estoy terminando. Esa es una represa en Italia. Y yo pienso que no tenemos que llegar a ese punto con esa capacidad de adaptación, ¿ya? El diseño, la adaptación preventiva, nos ayuda antes de debernos adaptar de forma reactiva. Eso nomás. Agradecemos a don Bruno por su ponencia. Ahora vamos a dar paso al último panel, titulado Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur: ¿Cómo se realiza el monitoreo volcánico en Chile? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros como observatorio es muy importante poder asistir a este tipo de eventos, ya que podemos dar a conocer nuestro trabajo y cómo monitoreamos volcanes en Chile. Esta es la última diapositiva. Bueno, en esta presentación les mostraré primero el contexto mundial asociado al tema de los volcanes. Luego les voy a mostrar cómo el contexto nacional, los peligros volcánicos asociados a las erupciones y cómo nace el proyecto de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica, y posteriormente les hablaré del observatorio como tal, cómo funciona y cómo trabajamos día a día. Bueno, en el mundo existe una zona llamada el Cinturón de Fuego. En esta zona existen aproximadamente 450 volcanes, los cuales son responsables del 90% de las erupciones en el mundo. Chile se encuentra dentro del Cinturón de Fuego y mediante el proceso de subducción, el proceso de subducción es el responsable de la ocurrencia de terremotos, volcanes, fallas y de la formación de la cordillera de los Andes. Debido a que Chile se encuentra dentro del Cinturón de Fuego, Chile posee más de 90 volcanes geológicamente activos. Geológicamente activos hablamos que ha presentado al menos un evento eruptivo en los últimos 10.000 años o presenta algún proceso de gasificación que permite decir que este volcán está activo. Aproximadamente el 16% del territorio nacional se encuentra en zonas de influencia directa de los volcanes y hasta un 50% de la población podría verse afectada por este fenómeno. Desde el siglo XVI se han documentado 412 eventos volcánicos de pequeña, mediana o gran intensidad en Chile, y se estima que aproximadamente una erupción en Chile ocurre promedio entre de 8 a 10 años. En el último tiempo lo pudimos ver claramente que el 2015 ocurrieron 2 erupciones en un año, la del volcán Villarrica y la del volcán Calbuco. Y los últimos 10 años Chile ha estado volcánicamente muy activo. Los peligros asociados a las erupciones volcánicas son de diversos tipos, a los cuales nos podemos ver afectados. Un tipo de peligro son las proyecciones de piroclastos balísticos, los cuales son bombas o bloques que se emiten desde el cráter. Es por este motivo que cuando se emite algún reporte por parte del observatorio se da un rango de exclusión.
debido a que estas son bombas a gran temperatura. Entonces, por ejemplo, este es un gran problema para nosotros en época de verano. En el Villarrica poder poner una alerta volcánica es algo muy complejo, porque de fondo se impiden las ascensiones al cráter, ya que alguna emisión de balístico podría afectar a alguna persona. Son rocas a alta temperatura que pueden afectar a la gente que va de forma turística. Otro peligro es la caída de piroclastos, ya sea emisiones de ceniza, pomes o escoria. Un caso muy importante fue la erupción del Cordón Caulle el año 2011, cual la emisión de ceniza fue bastante grande. Aquí se muestra una imagen satelital que incluso la emisión de ceniza dio una vuelta al mundo. La ceniza dio vuelta al mundo y esto afectó principalmente las zonas de Futaleufú en Argentina, y esto provoca gran daño. Por otro lado, podemos ver los flujos de lava, que es lo que es como el concepto más tradicional que uno espera ver de un volcán, que no es lo que uno va a ver principalmente o que te puede afectar directamente. Esto se puede ver, una importante también fue los flujos de lava del Cordón Caulle el año 2011, y la erupción del volcán Villarrica en el año 1984, en el cual el volcán tuvo una fisura y hubo un flujo de lava más o menos grande. Por otro lado, algo que afecta bastante y que produce bastante daño son los lahares, lo cual se producen por el deshielo de los conos de hielo que están en el volcán. Esto provoca que grandes volúmenes de agua mezclada con sedimento, ceniza, se transporte por los cauces de los ríos y pueda provocar grandes catástrofes, como lo ocurrió en Chaitén en el año 2008, o en Calbuco. También por la erupción del Calbuco hubo grandes lahares que afectaron el sector de Ensenada. También, como lo que se habló anteriormente, como el lahar que afectó la zona de Coñaripe el año 64, que provocó 56 muertes. Por otro lado, también se pueden producir, en un evento eruptivo, se puede levantar una columna de ceniza y esta columna puede colapsar, que esto ocurrió en el Lascar en el año 1993 y fue uno de los grandes temores en el Chaitén en el año 2008. En erupciones altamente explosivas se levantan a gran altura columnas de ceniza, las cuales colapsan a altas temperaturas, a gran velocidad, provocando daños mayores en la población. Ahora, en base a esto, es que producto de a todos los peligros que nosotros podemos estar afectados como país, es que después de la erupción del Chaitén del año 2008 nace el proyecto de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica. Esto ocurre en todos los observatorios volcanológicos del mundo. Estos han generado producto de una erupción importante. En nuestro caso fue la erupción del volcán Chaitén. Previa a la erupción del volcán Chaitén existía el observatorio volcanológico, pero tenía una instrumentación muy pobre y no abarcaba lo que abarca en este momento. El proyecto como tal, que estamos ahora, nace después de la erupción del volcán Chaitén. Esta erupción se caracterizó porque se sintieron varios sismos en la localidad de Chaitén el día 30 de abril del año 2008, y esto fue el primer incremento de que algo estaba pasando en el volcán. Primero se asoció a que algo podría estar pasando en un volcán argentino, y después se evidenció que era algo que estaba ocurriendo en Chaitén, en el volcán Chaitén, que hasta ese momento era un volcán inactivo y se consideraba más que nada un cerro. En ese momento, como era un volcán que no se encontraba monitoreado, se tenía muy poca información. Entonces, entre el 2 y el 10 de mayo del 2008 se produjo la erupción, la gran erupción que todos vimos. Que yo creo que está en todo el registro colectivo de Chile, esta gran erupción. Esto es más o menos lo que se vio en la prensa durante esa época. Entonces, a partir de esto es que el gobierno de Chile, a través del Servicio Nacional de Geología y Minería, que es el organismo técnico a cargo de generar y disponer información geológica básica y de recursos y peligros geológicos del territorio nacional para el bienestar de la ciudadanía y al servicio de los requerimientos del país, decide implementar en el año 2009 el programa de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica.
Este programa tiene como objetivo contribuir a la mitigación del impacto asociado a las erupciones volcánicas. ¿Cómo? Mediante la implementación de una red de monitoreo instrumental, la cual corresponde al Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, el OVDAS, y el estudio geológico y evaluación de los peligros volcánicos asociados a los volcanes activos, que esto corresponde a la unidad de geovolcanología, que es la que está encargada de los mapas de peligro. Yo me voy a concentrar principalmente en explicarles cómo funciona el Observatorio Volcanológico. El Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur se encuentra ubicado en la ciudad de Temuco. Desde el observatorio se realiza vigilancia permanente de 43 volcanes activos del territorio chileno, desde la frontera con Perú, desde el volcán Parinacota hasta la Patagonia, hasta el volcán Hudson. Esto lo realiza en un régimen de 24/7, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Hay constantemente gente monitoreando y evaluando las señales. Y esto nos permite proveer asistencia técnica y determinar los niveles de actividad volcánica. ¿Cómo lo hacemos? Los volcanes se separan en distintos tipos, volcanes tipo 1, tipo 2 y tipo 3, dependiendo del ranking de peligrosidad. El territorio se separa en 3 zonas: la zona 1, que corresponde a la zona norte, la zona 2, que corresponde a la zona centro, la zona 3, que llega hasta el volcán Calbuco, y la zona 4, que es desde el Calbuco hasta el volcán Hudson. Estas 4 zonas se monitorean desde la sala de monitoreo del OVDAS y estamos 24/7, como dije anteriormente, evaluando las señales y los distintos parámetros. Actualmente el OVDAS cuenta con 219 estaciones de vigilancia y 129 estaciones de transmisión de datos, con un total de 361 estaciones para el monitoreo de los 43 volcanes activos. De los 43 volcanes en realidad activos que se monitorean, ya que son 90. El OVDAS está conformado principalmente por 4 áreas principales. El área de monitoreo volcánico, en el cual hay gente que se dedica a la sismología, a los procesos de gasificación volcánica, geoquímica de fluidos volcánicos, a los procesos de deformación, y esta es la que se dedica a hacer principalmente el monitoreo y el análisis de los datos que se reciben en el observatorio. Se encuentra el área electrónica, que es la responsable de la instalación de todas las estaciones. En el fondo, esta área es la que nos permite a nosotros poder recepcionar, es la que hace las instalaciones, las que se preocupan de que tengamos telemetría, de que podamos recibir los datos en el observatorio. Las instalaciones de radio. Está el área de sistema, que es el área que es encargada de los datos en sí, que los datos, dónde se guardan los datos en el observatorio, cómo se procesan los programas, son los que nos abastecen de todo el tema de respaldo de datos. Y el área administrativa, que en toda institución es lo que nos permite poder gestionar todos los procesos. A partir de este trabajo interdisciplinario es que nosotros podemos desarrollar la labor día a día de poder monitorear los volcanes. El monitoreo se realiza mediante el análisis de los datos y principalmente la actividad volcánica se evalúa a través de distintos niveles de alerta, los cuales el nivel verde implica que el volcán está en su estado basal, lo cual está en un fenómeno habitual, no hay peligro para la población, y a través de esto, de los distintos niveles de alerta, es que se hacen emisiones de reportes, dependiendo del nivel de alerta. Posteriormente está la alerta amarilla, que es cuando ya un volcán sale de su estado basal, se ve una anomalía en la actividad, se hacen reuniones interdisciplinarias en las cuales se evalúan todos los datos y se hace una reunión en la cual la gente evalúa los datos, se hace un análisis de los datos, se discuten y en base a eso se reporta una alerta volcánica. Cuando estamos en alerta amarilla, esto quiere decir que hay un proceso de inestabilidad, lo cual podría implicar explosiones menores, apariciones de fumarola o algún incremento en alguno de los parámetros de monitoreo volcánico. Esto implica que hay que mantenerse informado, y aquí es donde ya se empiezan a dar rangos de exclusiones en los cráteres. Cuando un volcán se encuentra en alerta amarilla, se hace emisiones de reportes
de forma quincenal. Cada 15 días nos juntamos a hacer evaluaciones y emitimos algún reporte con el estado de actividad. Ahora, si estando en alerta amarilla, este volcán vemos que incrementa su actividad, nos juntamos, tenemos reuniones de emergencia a veces para poder evaluar qué es lo que está ocurriendo, y cuando ya vemos que hay una variación significativa, se produce un cambio de alerta a una alerta naranja, donde hay un mayor incremento de actividad, y aquí es cuando ya se empiezan a hacer emisiones de reportes diarios, y aquí es cuando ya empieza un régimen de turnos más intensivo, donde ya hay más gente monitoreando el volcán día a día, los 24/7. Todas estas emisiones de reportes son informadas a la ONEMI. Cualquier cosa que nosotros hagamos o cualquier alerta que nosotros emitamos es informada a la ONEMI, porque la ONEMI es el organismo gubernamental que es encargado de evacuar a la gente. Entonces, si nosotros creemos que hay que hacer algo, hay que evacuar gente, o sea, nuestro rol llega hasta la emisión de la alerta volcánica. Esto se le informa a la ONEMI y la ONEMI es el que tiene que proceder con la evacuación. Generalmente ellos siempre trabajamos de la mano y ellos escuchan bastante nuestros rangos de exclusión o cómo se puede proceder, y es lo que después ellos realizan para el proceso de evacuación. Y ya finalmente, cuando un volcán está en una erupción inminente, se decreta una alerta roja y ahí hay evacuación. Se produce la evacuación y ahí las emisiones de reportes son diarios y según la evolución del proceso. Un ejemplo de esto es la erupción del volcán Villarrica, registrada el año 2015. El primer cambio, el volcán Villarrica estuvo con un lago de lava en subsidencia por 3 años. El 6 de febrero del año 2015 se observó un incremento en la actividad sísmica, un incremento principalmente en uno de los parámetros sísmicos, y cuando se hizo registro de las actividades visuales se observó que el lago de lava, que había estado en subsidencia por 3 años, se encontraba en superficie. Producto de esto, se emite un reporte el día 6 de febrero en el cual se decreta que el nivel de alerta se cambia a alerta amarilla. Como les dije anteriormente, este cambio de alerta fue complejo debido a que fue en plena estación de verano, en el cual habían por lo menos 300 personas subiendo al volcán Villarrica todos los días. Entonces, esto implicó que se dio un rango de exclusión, se prohibieron los ascensos. Entonces, esto fue un tema no fácil de manejar en su momento. Pero el tiempo nos dio la razón, porque posteriormente, el día 2 de marzo, se observó una mayor incandescencia, también se observaron alteraciones en los parámetros sísmicos, y ya el día 2 de marzo se cambia esto fue un día lunes en la mañana, se cambia el nivel de alerta naranja. Nos llamaron como a las 7 de la mañana, que teníamos que ir al observatorio porque el Villarrica estaba cambiando la actividad. Entonces nos juntamos a las 7:30 en una reunión de emergencia, y ahí se decretó que el volcán Villarrica cambiaba su alerta naranja. Y ese mismo día, el día siguiente a las 3 de la mañana es cuando, aquí en el GIF pueden ver, aquí es cuando se registra la erupción del volcán Villarrica, que fue conocida y una de las más importantes en el último tiempo. Aquí cuando llega acá se puede ver la erupción. Esta erupción fue una erupción con un índice de explosividad volcánica de 2. Fue una erupción que no fue una gran erupción, no tuvo consecuencias, grandes consecuencias. Hubo lahares, pero que no afectaron a ninguna población. Y se pudo prever a tiempo, y los cambios de alerta fueron en el tiempo relativamente adecuados. Por otro lado, hay una parte muy importante que forma parte de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica, como yo le dije, que una parte es la parte del monitoreo y otra parte es la asociada a los peligros,
que es la unidad de geovulcanología que se dedica a realizar los mapas del peligro volcánico. En el fondo es la representación cartográfica de las probables zonas de afectación ante flujos de lava, caídas de piroclastos, lahares o aluviones volcánicos, donde se informa la peligrosidad de los procesos. Entonces, el objetivo de estos mapas es, en el fondo, que pueda ayudar a una adecuada gestión del riesgo en el contexto de protección civil. Entonces, esto es lo que principalmente nosotros hacemos como Red Nacional de Vigilancia Volcánica y cómo nosotros desarrollamos nuestro trabajo en el Observatorio Vulcanológico. Gracias. Damos gracias a la señorita Gabriela por su presentación. Ahora vamos a dar paso a una ronda de preguntas. Quien tenga una pregunta puede levantar la mano. Para la doctora Gabriela, respecto al cómo se trabaja, porque uno después de lo que pasó el 2011 acá en Chile tiende a desconfiar un poco de las autoridades nacionales, sobre todo respecto a las emergencias que se suscitan. Respecto a los terremotos, réplicas, siempre se tiende a recurrir a otros órganos internacionales para coordinar también este trabajo que hacen. Pero eso yo tenía entendido que era más en ese aspecto de terremoto y sismo. Aquí en el aspecto volcanológico también hay coordinación con otras entidades a nivel internacional. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo se coordina todo eso? Mira, principalmente uno siempre está en conexión con la gente que tiene más experiencia en el tema de erupciones. Y en este caso, cuando fue la erupción del Chaitén en el año 2008, vino un grupo de la USGS, del Observatorio Cascades, que fueron los que evaluaron todo el tema, que fueron los que ayudaron en ese momento en el tema de la erupción, y constantemente nosotros trabajamos de la mano con la USGS. Ellos, incluso se hizo una acreditación del observatorio, del funcionamiento del observatorio. El gobierno del año 2010, el gobierno de ese entonces, quería evaluar cómo estaba funcionando el observatorio y lo que hizo fue llamar gente de la USGS para que acreditara, hizo una auditoría para que acreditara cómo estaba funcionando. Este organismo evaluó bien el funcionamiento del observatorio, que estaba funcionando bien, con algunas observaciones, obviamente, como en todo proceso, y en realidad ellos nos validaron nuestro funcionamiento. Ahora, constantemente, como a nivel de investigación, uno siempre está en contacto con la gente, porque en realidad la gente que trabaja en volcanes en el mundo es poca. Y la gente que hace monitoreo volcánico es poco. Entonces uno siempre está en contacto, por ejemplo, con el Instituto Geofísico de Ecuador o con el INGEMET, que es los que se dedican a hacer monitoreo volcánico en Perú, el USGS, de distintas formas. Se hace un trabajo, siempre hay una conexión. Yo tengo una pregunta para Bruno, y en la cuestión de gestión de riesgo aquí en Chile, ¿cuál es la apreciación que tiene en cuanto a las personas con, por ejemplo, discapacidades? ¿Están incluidas, están pensadas eso dentro de la gestión del riesgo en Chile? No conozco muy bien sobre eso. Bueno, yo llevo también solamente 2 años en Chile hasta el momento, por lo tanto tampoco, digamos, sé que en algunos estudios a nivel de investigación todavía se están evaluando, digamos, la calidad, por ejemplo, de las vías de evacuación y no solamente de las vías de evacuación, pero también de todo el tema ligado a la comunicación, que es súper importante en esas operaciones, y se está también viendo cómo mejorar digamos, la probabilidad de éxito de esas medidas también para los más, entre comillas, para las personas discapacitadas o simplemente para las personas que por una cierta configuración de hechos se encuentran en un contexto de desventaja. Pero claramente, repito, yo juego en el equipo de la adaptación preventiva. Entonces, en realidad, pienso que, digamos,
los instrumentos básicos de planificación del territorio son los instrumentos donde hay más espacio para hacer una buena inversión de cualquier dinero o recurso disponible para la mitigación de riesgos. Dos preguntas para Gabriela. Tú hablaste sobre 90 volcanes activos aquí en Chile, pero solo 48 están... 43 monitoreados. 43 monitoreados. ¿Cuál es el criterio cuál fue el criterio para identificar esos? Y después de la erupción de Villarrica en 2015, se atribuyó un BI de 2, así es, un índice de 2. Y lo mismo, ¿cómo atribuyen ese índice? ¿Lo atribuyen después o antes? ¿Y cuáles son los criterios o factores técnicos que se...? Mira, para la primera pregunta, el monitoreo o cuáles son los volcanes que se van a elegir para monitorear son principalmente de acuerdo al ranking de peligrosidad. Y para el ranking de peligrosidad son varios parámetros que se evalúan. Las últimas erupciones, si presenta o no presenta gasificación, si ha presentado deformación, la actividad principalmente se evalúa en base a la actividad y a la peligrosidad de afectar ciertos poblados. El ranking de peligrosidad lo realiza Senagiomin y en base a ese ranking es donde se define cuáles van a ser los 45 volcanes prioritarios que se van a monitorear. Y en base a eso fueron los que presentan una red más robusta o menos robusta. Los volcanes tipo 1 son los que presentan una red más robusta. Por ejemplo, el volcán Villarrica, uno de los que tienen una mejor red de monitoreo, tiene 9 estaciones sismológicas, 2 estaciones de gasificación, DOAS, 5 GPS, cámaras IP, cámaras térmicas. Entonces, en base principalmente al ranking de peligrosidad. Entonces, lo que se trató de hacer fueron los 45 volcanes de mayor peligrosidad que estuvieran monitoreados. Y respecto al tema del índice de explosividad, eso también se hace en evaluación de distintos parámetros. Se hace posterior a la erupción, porque en realidad se trata de evaluar mediante el análisis de ceniza cuánto fue aproximadamente el volumen de material que se emitió. Porque también depende del tipo de erupción que presenta. El tipo de erupción del volcán Villarrica fue estromboliana, que esta es una erupción que no es muy explosiva. La erupción es más explosiva, tiene que ver con varios parámetros, principalmente visuales y con el volumen de material que se emitió. Y también los daños que pueda provocar. Por ejemplo, si hubo afectada población, los lahares primarios, secundarios. Pero, entonces los criterios son post-evento. ¿Los criterios son post-evento o consideran o no consideran los eventos anteriores históricos? Es que siempre generalmente es que uno para hacer la evaluación de un volcán tiene que ver todo el panorama. Y si uno generalmente, el volcán Villarrica presenta erupciones generalmente en un BI que no pasa de 3, y eso uno lo sabe, previo a la erupción. Uno sabe que el volcán, dependiendo de la composición también, uno sabe que van a haber volcanes más explosivos que otros. El volcán Villarrica es un volcán que uno sabe que su registro histórico de erupciones ha sido entre 1 y 3. El volcán Villarrica no ha presentado erupciones de BI 5. Entonces uno sabe más o menos a qué escenario se enfrenta. Después, cuando ocurre la erupción, uno también evalúa lo que te dije anteriormente. Si hubo lahares, más o menos cuánto fue el caudal, cuántos fueron los lahares, cuánto fue el volumen que se emitió desde la erupción en base al muestreo posterior, y también el registro visual en el momento de la erupción, las señales sísmicas. Hay parámetros que, por ejemplo, cuánto fue el desplazamiento reducido de la señal sísmica, que tiene que ver con la amplitud de la señal. Todos esos parámetros son que uno los evalúa en su conjunto para poder decir, mira, esta erupción tuvo tal índice de explosividad. Pero obviamente uno siempre, para hacer el análisis de un volcán, tiene que considerar la historia, porque si no uno tiene que tener más o menos, conocer el volcán.
Muchas gracias por las exposiciones, muy interesantes. Quisiera hacer dos preguntas, una a doña Gabriela y una a don Bruno. A doña Gabriela, ¿la declaración de una u otra alerta se reduce a la observancia de algún tipo de protocolo y los resultados numéricos que ustedes hacen en su observancia, o hay alguna decisión política detrás de eso? Y en ese sentido, ¿quién dentro del observatorio toma la decisión de realizar una u otra alerta de emergencia? Y esto porque usted decía, fue un poco difícil hacer una u otra declaración de emergencia respecto, por ejemplo, del volcán Villarrica, y porque a efectos de responsabilidad, para uno que estudia Derecho, siempre se busca quién es la autoridad detrás de la decisión. Al señor Bruno, a la hora de la prevención y el planeamiento del riesgo respecto de la planificación territorial, ¿cuán grado de riesgo es aceptable a la hora de prever el riesgo? Y esta pregunta es porque a efectos del sistema de evaluación de impacto ambiental chileno, el sistema de evaluación de impacto ambiental lo que hace es controlar el impacto, o sea, asume la existencia de impacto ambiental a la hora de realizar alguna actividad de carácter económico, energético, etc. Hay impacto ambiental, pero lo regula. Entonces, y por tanto existe un riesgo medioambiental. En ese sentido, en su línea de trabajo, ¿cuál es el riesgo medioambiental o cómo se redirige al momento de hacer los estudios? Eso, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Contestamos esta primero? Sí, mi memoria... Sí, ¿puedo contestar esta? Mira, respecto al tema de nosotros siempre vemos los datos. O sea, lo que los datos nos dicen es lo que define el cambio de alerta. Fue difícil porque en el tema del Villarrica fue difícil porque la municipalidad no quería que nosotros decretáramos la alerta, pero la alerta se decretó igual. Porque en el fondo nosotros hacemos el análisis de los datos y reuniones interdisciplinarias con todo el equipo técnico, científico que evalúa los datos. Y somos como 20 personas que hacemos el análisis de los datos, un poco más. Y evaluamos toda la actividad y de esas reuniones donde se decretan las alertas nosotros firmamos, nosotros estamos en base a la ISO, funcionamos en base a la ISO 9001. Entonces nosotros en base a la norma ISO, nosotros cada vez que hacemos un acta y una evaluación de alerta técnica, nosotros tenemos que dejar un acta que refleje eso, y en esa acta está firmada todas las personas que participaron de la reunión y se hace un acta de toda la evaluación de los datos. La responsabilidad jurídica la tiene el director nacional. La única persona que tiene responsabilidad jurídica frente a los cambios de alerta es el director nacional. Y frente a todos los procesos jurídicos de Senagiomin es el director nacional. Entonces cualquier responsabilidad jurídica es de él. Pero nosotros nos basamos en los datos para hacer los cambios de alerta. Es conflictivo porque ahí empieza un poco, siempre está el tema político, en este caso el Villarrica es el mejor ejemplo, que quieren, que no quieren, que no, que por favor no, que va a bajar el turismo, pero nosotros decimos, mira, puede bajar el turismo, pero le cae un balístico a una persona que esté en el cráter, se puede morir. Y eso es responsabilidad de nosotros como institución gubernamental. Entonces, es complicado, pero finalmente siempre nosotros decretamos las alertas y le guste a quien le guste. A ver cómo responder a esa interesante pregunta. O sea, digamos, el riesgo que, si bien entendí, el riesgo que la sociedad acepta, porque claramente, digamos, desarrollando un cierto plan de desarrollo económico, obviamente, es obvio que las zonas de sobrelape entre la amenaza y la ocupación del territorio existen. Ahora, la pregunta es también en mi línea de investigación. En lo particular, lo que estoy haciendo yo es mirar el riesgo también desde la otra parte de la medalla, que significa, si hay una situación, hay un riesgo y hay también un cierto nivel de protección. Vivir en dos lugares distintos significa que vivimos en dos lugares con distintos niveles de protección. Simplemente
para cómo está hecho el lugar. Qué sé yo, el pueblo se desarrolló en una parte del valle y no en la otra, entonces está naturalmente más protegido. Entonces habría que evaluar las dos cosas, el riesgo y el nivel de protección, porque podría ser que un lugar tiene un riesgo elevado, pero tiene también un nivel de protección elevado, porque las amenazas son, pueden resultar en daños, pero también al mismo tiempo son tan frecuentes las amenazas que muchas veces no van a resultar en daños. Entonces, habría que efectivamente calcular cuál es el nivel de protección per cápita y cuál es el nivel de riesgo per cápita y ver si hay un balance. O sea, yo no puedo pretender, entre comillas, de tener un riesgo de nivel 0 un riesgo bajo si tengo un nivel de protección alto. Si en otro lugar hay una situación opuesta, tengo un riesgo bajo, pero también un nivel de protección bajo. Entonces se necesita ambas las caras. Y ambas las caras en realidad se calculan con el mismo instrumento, o sea, con la curva de daño esperado. El área bajo la curva de daño esperado técnicamente es el riesgo, sería prácticamente la plata que la sociedad debiese poner en un banco para poder reconstruir el entorno después de ciertos desastres, y el área que está arriba de la curva de daño esperado, limitada horizontalmente por una recta, sería el nivel de protección. Ustedes se imaginan un rectangulito, dependiendo de cómo está la curva de daño esperado, hay un cierto riesgo, que es el área bajo la curva, y un cierto nivel de protección, que es el área arriba de la curva. Entonces, habría que hacer ambas las cosas para comparar varias situaciones, varios pueblos, varias ciudades, etc. Eso todavía en la práctica no se está haciendo. Se tiene la mirada solamente con respecto, digamos, a la parte pasiva del budget económico, o sea, la parte de riesgo que se podría materializar en daño, y no la parte positiva, o sea, el nivel de protección que se materializaría en beneficio, o sea, el hecho de no sufrir el daño. Por lo tanto, hay mucho por hacer. Seguramente, imaginándose un mapeo del peligro para todos los peligros o los peligros más importantes, obviamente se podría imaginarse también un sistema de seguros, como en Suiza existe, por ejemplo, un sistema de seguros obligatorio, en el cual toda la gente paga, y hay un principio de subsidiariedad, porque paga también quien no está en zona amenazada. Entonces, eso ayuda al hecho de que fundamentalmente lo que hay que por pagar no sea elevado. Además, hay un incentivo a mejorar la situación. Tú puedes bajar la plata que tienes que pagar si adaptas el lugar donde vives. Por lo tanto, ese incentivo es importante. Por ejemplo, en el caso de las inundaciones, simplemente cambiar la forma de las ventanas, si las inundaciones no son muy dinámicas, solamente agua, para decirlo, ayuda muchísimo, porque tú impermeabilizas la envoltura estructural. Y eso es una inversión que tú puedes decidir de hacer para bajar tu cuota del seguro. Por lo tanto, hay cálculos para llegar al tema del riesgo aceptado privadamente. Hay cálculos de cuántas inversiones va a hacer la gente para bajar su cuota de seguro. En base a esos datos, indirectamente se puede decir cuál es el riesgo que las personas aceptan, que es algo distinto del riesgo que, las instituciones aceptan. No necesariamente es lo mismo. Además, hay que decir que en muchas otras situaciones, Italia incluida, en realidad la gente no sabe, nunca se ha puesto esa pregunta. Por lo tanto, tiene una idea implícita de riesgo aceptado, pero no
explícita en términos de disponibilidad a pagar o de disponibilidad a aceptar más impuestos o qué sé yo. Y voy a concluir, hay estudios que prácticamente, efectivamente, en base a la disponibilidad a pagar o la disponibilidad, en realidad a la disponibilidad a pagar para la reducción de un cierto riesgo, por ejemplo, un aumento de impuestos para poner protecciones a las carreteras y entonces reducir el número de incidentes automovilísticos. Esos datos ayudan a determinar el riesgo aceptado, porque hay sociedades, entre comillas, que tienen baja disponibilidad a pagar y sociedades que tienen alta disponibilidad a pagar. Hay un problema, que la disponibilidad a pagar depende también en inglés se dice endowment, o sea, de cuántos recursos la gente en promedio tiene. La gente que tiene que decidir que poner sus recursos en funciones primarias, entre comillas, tienen una más baja disponibilidad a pagar. Entonces, todo eso es súper complejo, para decirlo. Pero, ¿cómo abordarlo? Sacando la complejidad, habría que pasar al así dicho diseño participado, o sea, que obvio, eso es algo que necesita mucha paciencia porque hay que organizar todo el proceso, la comunidad tiene que enterarse de los problemas y lo que saben de los problemas tienen que tener la suficiente gana de comunicar los problemas. Después hay que aceptar que personas que no son necesariamente expertas de algo pueden contribuir al debate, el debate después resulta en algunas decisiones y después se puede de alguna forma llegar también a evaluar explícitamente lo que la sociedad acepta en términos de consecuencias, no en términos monetarios rígidos, pero sí en términos de las decisiones. Si son condivisas, se dice, condivididas, significa que la sociedad implícitamente acepta un cierto monto de consecuencias negativas frente a un cierto beneficio de ciertas decisiones. Pero eso es un proceso necesario. Si no se hace, difícil llegar a una cuantificación del riesgo aceptado. ¿Quería hacer una pregunta antes? No, solo es un comentario a lo que acaba de decir Bruno. Lo que pasa es que yo veo que, claro, el concepto es súper práctico. Esta parte de incluir o es incluyente a la sociedad que puede eventualmente sufrir una catástrofe. Pero lo que yo veo, a lo que vi, por ejemplo, justo al ejemplo que puse también en Suiza, es que las inequidades económicas aquí en Sudamérica son mucho mayores. Y la mayor parte justamente de gente que no tiene acceso a recursos es la que está ubicada en zonas de riesgo. Entonces, aquí el concepto es muy bueno, pero tal vez debe ser modificado porque no puede ser aplicado de una forma equitativa. Es que pague la gente que justamente tiene recursos, pero no está en la zona y a ver si es que quieren contribuir. Para la gente que no puede pagar, desgraciadamente, y que está en zonas expuestas, que es un elemento de exposición al riesgo. Digamos que el concepto de subsidiariedad lo suscribo a full, si me permitan el término. ¿Alguna otra pregunta? Mi pregunta va para el profesor Bruno, que me pareció súper interesante como el tema de regular las cosas previamente y no ex post, como se hace la mayoría de las veces acá, y el tema de las casas, por ejemplo, en Suiza, de cómo construirlas de manera pensada para el riesgo. Pero me parece, por otro lado, que por lo menos en Chile estamos años luz de eso. O sea, uno ve, porque requiere un capital humano súper avanzado, porque requiere actos de ingeniería importantes, que ya vemos, por ejemplo, el caso del puente, o sea, que no es algo muy lejano, que no se pueda ni construir un puente, y por otro lado el alto costo que debe implicar ese tipo de construcción, y cómo se puede mejorar eso, o cómo lo ve usted a corto plazo de implementar en Chile.
Suscribo, o sea, lo primero que hay por hacer en Chile es en realidad la primera estrategia, o sea, el desacople entre amenaza y exposición, y eso es la planificación territorial. Eso es lo que se puede hacer desde hoy mismo, ¿ya? Entonces no se necesita diseñar los objetos de manera muy complicada, etc. Se necesita decidir dónde ponerlos, los objetos. Entonces, eso es lo que en ese momento es lo más importante, y eso implica que hay que conocer las amenazas, entonces cartografiarlas para poder decidir dónde desarrollar el territorio con ciertas funciones. Hay el problema de los objetos existentes. Imagínense un hospital que se descubre ser amenazados por un tsunami por un lado, por un lado, por el otro, y por debajo por el sismo. Ahora voy a hacer el ejemplo. El hospital tiene el reparto de neonatología en el primer piso normalmente, donde están, digamos, un número elevado de pequeños seres vivos. Entonces, lo hago a nivel de ejemplo, ¿ya? Entonces la vulnerabilidad es infinita fundamentalmente, ¿ya? Allá o desplazan el hospital si tienen conciencia, o cambian el diseño del hospital si conocen porque el precio que se debiese pagar en caso de desastre es enorme. Hay que hacer ese coste, o sea, hay que meterse y decir que eso es un riesgo que la sociedad no quiere aceptar. Pero obviamente eso implica que se vayan cuantificando, lo primero, los impactos y las consecuencias. Porque si se sigue, no estoy hablando necesariamente de Chile, en general, por ejemplo en Italia, la planificación del peligro empezó 20 años después de Austria y 35 años después de Suiza. Eso es más o menos la historia. Obviamente en esos 30 años se pudo hacer muchos errores. Se pudo construir muchísimo con la expansión económica, etc. Y siempre hubo un motivo para postergar fundamentalmente la decisión de incluir en las normas las vinculaciones del uso debido al conocimiento de la amenaza. Ahora se está haciendo, pero por ciertos aspectos es muy tarde, ¿ya? Porque tenemos muchos objetos. Italia tiene una densidad de edificios históricos, etcétera, enorme, en zonas de peligro. Entonces, lo único que queda es o se acepta el riesgo, o se trabaja en reducir la amenaza, entonces mucha plata pública en obras de mitigación, o se reduce la vulnerabilidad. No hay otra. En la ecuación del riesgo eso se puede hacer. Obviamente eso es un debate que sigue. La solución casi siempre se va en la dirección de construir nuevas obras de defensa activas, o sea, muros, check dams, como han visto antes, zonas de inundación privilegiada, etcétera, etcétera. Todas cosas que pero se pueden hacer solamente si el gobierno está dispuesto a abrir esa línea de financiamiento con suficiente plata. ¿Ya? Porque una vez que se conoce el peligro, no es que se conoce solamente en un lugar del país, se conoce en todo el país. Entonces, ¿dónde poner la plata primero? Para mí hay que empezar, nuevo que vamos llegando a la prevención. La prevención significaría también organizar los recursos para un tiempo en el cual se conocen las amenazas y se tiene que decidir cuáles son las prioridades. Dónde hacer algo primero y cómo. Entonces, sí estamos, entre comillas, atrasados, pero eso no implica que entonces necesitamos atrasarnos aún más. ¿Ya? Necesitamos empezar, y yo pienso que sería bueno empezar bien con el conocimiento de la amenaza y linkear ese conocimiento de la amenaza a alguna restricción de uso del territorio,
debido obviamente a la gravedad de la amenaza misma. Eso es lo mejor que se puede hacer en el comienzo. Lo digo porque lo hicieron los suizos 35 años atrás, los austríacos 30 años atrás y los italianos 10 años atrás, con mucha dificultad. Porque el tema de la planificación territorial es como, no sé, bastante criticable, porque por ejemplo el tema de los planos reguladores entran en promedio en Chile 14 años desfasados a ser aplicables, en ciudades como Valparaíso 25 o más. Entonces, y obviamente la explosión demográfica y económica es mucho mayor, entonces nunca va a llegar a ser aplicable realmente en la práctica y al final termina siendo papel bonito. Fundamentalmente, sin contestar a tu pregunta, se ha individuado dónde hay los márgenes de acción. Es fundamentalmente el hecho de mejorar la implementabilidad de lo que ya existe, pero no estoy convencido que en los planes reguladores esté fijado el concepto que si se conoce una cierta amenaza no se pueden hacer cosas. Depende cuál amenaza, probablemente por algunas sí, por otras no, etc. Entonces, digamos, en la literatura internacional el hecho de que haya vacíos normativos se llama vulnerabilidad institucional ligada a los riesgos naturales. Allá se puede llenar algo. Después, pienso que no sé si es la palabra correcta, pero el tema del hecho de que se vaya implementando un cierto instrumento jurídico es un problema en sí, porque hay que buscar la manera de implementar ese instrumento jurídico, y eso es un tema de organización también, no necesariamente ligado a la calidad del instrumento jurídico en sí, probablemente es ligado a todo un discurso de ejecución del instrumento jurídico, por lo que entiendo yo. Y allá también hay muchos por hacer, obvio. Daremos paso a la última pregunta. Sí, por cuestiones de tiempo voy a ser bien breve, para la doctora principalmente. Si bien yo entiendo los problemas o las causas volcánicas, los efectos son totalmente impredecibles. Entonces, en ese sentido, junto con lo que decía Amara recién, para efecto de implantar un PROT o algún documento de ordenamiento territorial, ¿qué medidas se podrían tomar a respuesta de una erupción volcánica? Tal vez a un deshielo es más esperable, pero el tema de la ceniza o las erupciones o emisiones de piedra o cosas así, no sé de qué forma se podría esto plasmar como norma de prevención. En realidad en el tema de norma y yo me pierdo un poco, pero en realidad no es que no se sepa, los mapas de peligro, que en el fondo es la cartografía de la que hablaba también el profesor, esos mapas existen e incluso están en la página en cernagemin.cl. Uno puede bajar los mapas de peligro volcánico de los volcanes de mayor riesgo, y en esos mapas se involucra la Ares, caída de ceniza, tiene rangos de restricción separados por colores. Entonces, cuando está la zona roja, es la zona afectada principalmente por caída de piroclasto, pero también cuando empieza a cambiar los colores, y eso también involucra la caída de ceniza, la caída de pomes, y en rangos bien amplios. Entonces, en el fondo, la información cartográfica está. Ahora, yo creo que lo que debería pasar es que las otras instituciones encargadas ya más de la parte normativa deberían hacerse cargo de estos mapas de peligro y considerarlos cuando hacen los temas de ordenamiento territorial. Y es una información que está disponible en la web. Cualquier persona puede descargar los mapas de peligro volcánico de los principales volcanes. Gracias. Para integrar, fundamentalmente, conceptualmente hay que hacer exactamente lo mismo que con la amenaza sísmica. La amenaza sísmica tampoco sabemos dónde va a ocurrir y con qué intensidad. O sea, sabemos algo, pero
bien difícil, digamos, una predicción. Si tú me preguntas cuál podría ser la probabilidad que vaya ocurriendo un sismo de una cierta magnitud en los próximos X años, es todo un trabajo que sigue siendo en desarrollo en una cierta zona del país. Pero las normas fundamentalmente nos dicen que hay que cimentar el edificio en una cierta manera si se conoce el suelo, ¿ya? Porque diferentes suelos inciden en la propagación de las varias ondas sísmicas. Hay que, dependiendo del tipo de edificio, que obviamente reforzar con acero todas las partes en hormigón, calculando las resistencias, con el mismo principio se debiese operar, el mismo principio conceptual se debiese operar con los otros peligros, ¿ya? Pero lo que falta es, digamos, todavía un código de construcción que esté desarrollado como en el caso del peligro sísmico. O sea, no existe un código de construcción para construir en zona de inundación establecido. Se está trabajando en eso, los australianos tienen algo, pero sí se puede hacer, en teoría. Por el tema de los volcanes, depende probablemente del tipo de amenaza a varias distancias del cráter, porque todas esas trayectorias, digamos, en algún momento llega solo la ceniza. Obviamente si estás donde te llegan los piroclastos, es difícil reforzar el techo por estos piroclastos. Allá lo mejor es no construir, pero donde llega la ceniza, fundamentalmente el techo inclinado con un cierto refuerzo ya te baja muchísimo esos daños. No te va a bajar los daños a la agricultura, etcétera, pero sí a estos daños. Además, en realidad, en el caso de la erupción volcánica del volcán Calbuco, sí hubo muchos daños, pero en realidad hubo también los beneficios del turismo. O sea, en realidad, a veces habría efectivamente que cuantificar esos daños. Yo todavía no he visto una cuantificación muy clara, o sea, disculpen, no es completa de los daños, porque hay que ver también los beneficios. Pero sí, son los códigos de construcción, y yo no soy experto de todos los peligros naturales, pero probablemente se podría ver en otros países donde hay un peligro volcánico cómo están puestos con los códigos de construcción y ver si tenemos más o menos, si tenemos que adaptar algo. Pero sí, si no se quiere construir en otros lugares, hay que, digamos, ver cómo construir. Sobre todo los edificios públicos, porque allá digamos, la sociedad tiene una responsabilidad. Si yo construyo mi vivienda privada, asumo también más riesgo en eso. Es mi decisión de cómo hacerlo. Pero es un tema de mucho debate, seguramente. Muchas gracias. Terminada la ronda de preguntas, entonces, un miembro de nuestra comisión procederá a otorgarle un regalo a nuestros expositores. Damos por terminadas entonces la 9ª versión de las Jornadas Australes de Derecho y Medio Ambiente. Agradecemos a todos los asistentes y expositores por su presencia y desde ya los dejamos invitados a la 10ª versión el próximo año.